que se entendía todo perfectísimamente, y yo dije, al mes de estar allí, dije, yo quiero ser como ese señor. O sea, que yo el tema de la docencia me nace ahí, y Alejandro de la Sota, que lo sabía y que yo le había contado la historia, me dice, bueno, pero cuando termines la carrera vas a estar 5 años fuera de la universidad. Trabajas conmigo o con quien sea y luego vuelves a la universidad. 5 años. Yo lo cumplí al pie de la letra, terminé, tuve la suerte de que me contrató Julio Canolaso con una generosidad extrema. Desde que estábamos en la carrera te seguimos los pasos. Creo que nuestro estudio ha sido el arquitecto con Álvaro Siza más influyente sin ninguna duda. Y para nosotros, como te digo, un honor y un placer. Gracias, gracias, gracias. Bueno, si te parece, empezamos por el comienzo. Tu abuelo Emilio, arquitecto, ¿hasta qué punto pudo influenciar en que te entrasen ganas de estudiar arquitectura? Pues yo creo que todo. O sea, que mi abuelo, el padre de mi madre, padre de 8 hijas, fuera arquitecto, que fue arquitecto municipal de Valladolid, e hizo allí un edificio muy conocido que es el Círculo de Recreo, que se llama ahora Casino. El Círculo de Recreo es de mi abuelo, un edificio que sigue perfectísimamente bien, evidentemente de su época. Era de la época de Antonio Palacios, que es un arquitecto más conocido, que hizo aquí en Madrid muchas obras, y era amigo de Antonio Palacios. Entonces, lógicamente, mi madre se encargó muy bien y muy eficazmente de, yo siempre digo, inocularme el veneno de la arquitectura, de manera que yo no dudé jamás en ser arquitecto. Y de alguna forma la precisión con la que tanto hablas y tanto se ve en tus obras quizás te venía de la parte de tu papá cirujano. Sí, bueno, eso yo cuento una anécdota simpática, que ayer estuve con él, con Juan Navarro Valdevej, arquitecto al que yo admiro enormemente, y Juan Navarro Valdevej era ayudante en la escuela de Alejandro de la Sota, que fue mi gran maestro, al que sigo yo admirando enormemente. Entonces con Alejandro de la Sota tuve un curso, el primer curso, el primer contacto es con Alejandro de la Sota. Y Juan Navarro Valdevej, como ayudante suyo, muy callado, muy así, un día por el pasillo me coge y me dice, su padre es cirujano, ¿verdad? Entonces, por una parte había esa especie de comunicación profunda, que un profesor le diga a un alumno que su padre que sepa que su padre es cirujano, es que el profesor se ha fijado en el alumno, con lo cual yo me quedé muy tocado. Y efectivamente por ahí van los tiros. O sea, mi padre era muy preciso. Sí puede interpretarse como ser hijo de cirujano el que yo intente la precisión. El último texto que tengo encima de mi mesa, lo que pasa es que creo que repose largo, precisamente sobre la precisión. Y en estos primeros años de la carrera conoces ahí al profesor de la Sota, muchos alumnos que luego dices, ¿no? Que sí, bueno, llego a tener de profesores, no solo Alejandro de la Sota en el primer curso, que es el que a mí me abduce, y así de claro, porque después además él me dijo, Alberto, cuando termines la carrera, no entres directamente en la enseñanza, que ya veo que te gusta. Yo había venido a Madrid a hacer un curso que se llamaba selectivo, que se hacía por aquel entonces, antes de entrar en la universidad, y en aquel selectivo, que éramos 500 alumnos, delante de un profesor, de un catedrático de matemáticas maravilloso, que era José Javier Etayo Miqueo, que era de vuestra zona, y aquel Etayo nos explicaba las matemáticas modernas de una manera tan maravillosa que se entendía todo perfectísimamente, y yo dije, al mes de estar allí, dije, yo quiero ser como ese señor. O sea, que yo el tema de la docencia me nace ahí, y Alejandro de la Sota, que lo sabía y que yo le había contado la historia, me dice, bueno, pero cuando termines la carrera vas a estar 5 años fuera de la universidad. Trabajas conmigo o con quien sea y luego vuelves a la universidad. 5 años. Yo lo cumplí al pie de la letra,
tuve la suerte de que me contrató Julio Canolaso con una generosidad extrema. O sea, Julio Canolaso a mí me llama, terminada la carrera, él había sido profesor mío en la escuela. Yo también cuento esta anécdota que cuando yo le dije, bueno, don Julio, ¿por qué? Yo le seguí tratando de don mucho tiempo, le dije, ¿por qué me ha llamado a mí? Porque además me llamó para hacer con él varios edificios y firmar con él, o sea, firmando y cobrando igual que él, que era de una generosidad absoluta. Se sonríe de lado a lado y me dice, ¿por qué un día me paraste en un pasillo? Pues debía ser el mismo pasillo de Juan Navarro Valdeberg. Dice, me pediste matrícula de honor, yo no te la di y no te enfadaste conmigo. Bueno, pues este es Julio Canolaso con su generosidad extrema y pues estas historias que se van, y ya tardé 5 años en volver a la escuela. Tengo algunas cartas de Alejandro de la Sota donde dice, bueno, tienes que ser catedrático. Bueno, pero en el 82 creo que ya eras catedrático, ¿no? No, 86. Sí. 86 que que no tardaste, ¿eh? Además, además me dieron en todo el bebé a mi vanidad enorme, porque soy muy vanidoso, porque los ejercicios de cátedra, o sea, el día que a mí me dan la cátedra es una semana después de cumplir los 40. O sea, que si hubiera sido una semana antes, yo hubiera sido catedrático con 30 y tantos años, nada más. Claro. Pues no, señor, lo fui con 40, año 86. Bueno, y de esos tiempos de la escuela en sí mismo, ¿qué recuerdas de los compañeros? ¿Qué recuerdas de ese ambientillo que había? El de la escuela como alumno era magnífico. La escuela de Madrid siempre ha sido muy, muy, muy buena. Vamos, tan buena que Kenneth Frampton dijo de palabra y por escrito que la escuela de Madrid era la mejor escuela del mundo. O sea, era una escuela donde estaba Saido Iza, la que yo cogí. Si quieres, antes de Saido Iza, todavía por edad, Fernando Chueca Goitía fue profesor mío. Tuvimos a Saido Iza, tuvimos a Alejandro de la Sota, tuvimos a Julio Cano, tuvimos a Javier Carvajal, tuvimos a una serie de profesores todos de primer orden. Y el ambiente que había en la escuela era muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y yo, los compañeros míos de curso, todos también magníficos, magníficos. Por ejemplo, entre ellos estaba un arquitecto al que yo admiro, Gabriel Ruiz Cabrero, que también es catedrático ya de la escuela, y era un tipo magnífico. Y de esa misma época, pues también Antón Capitel, una serie de arquitectos y catedráticos de la escuela de muy, 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 muy altísimo nivel. Estaba pensando ahora, Julio Canolaso, Álvaro Alto, y ahora que dices Antón Capitel, a mí personalmente recuerdo perfectamente el día que estaba en segundo de carrera, cogí un libro de Antón Capitel hablando de Álvaro Alto y ese día entendí la arquitectura. Pero tal cual. Es que es magnífico, magnífico. Bueno, yo ahora he hecho una cosa, voy a saltarme un poco en el tiempo, pero yo creo que merece la pena contarlo. De la misma manera que he contado lo de ser profesor, ser catedrático, pues yo lo tenía desde el principio muy claro, lo que quería ser docente, pero sin embargo jamás se me hubiera pasado por la cabeza, ni por vanidoso que yo sea, el ser académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y a mí me vienen un día a este estudio, me vienen tres académicos que me proponen el ser académico de... Bueno, yo lo agradecí muchísimo y soy desde entonces, desde el año 2014, soy académico de la Real Academia. En la academia yo una de las cosas que intenté desde el principio es ser prudente, no hacer tonterías. Procuré estar callado, bueno, y después estoy procurando hacer cosas. Entre ellas, la Escuela de Arquitectura, la de Madrid, pero por la misma razón que fue la primera en España, fue creada por la Real Academia. La Real Academia crea la Escuela de Arquitectura de Madrid. Entonces yo, intentando recuperar, que se recupere esa conexión entre la escuela y la academia, el año pasado di 7 clases especiales, muy bonitas. 7 lecciones. Sí, 7 lecciones, pero te lo tengo que dar. Sí, lo tengo. Bien, pues
esas 7 lecciones pues sobre la luz, sobre la belleza, sobre temas muy fundamentales, eran intentando recuperar esa conexión de las dos instituciones. Y este año me he metido en un berenjenal que no es fácil, pero que está saliendo bien, que es que estoy organizando 7 clases, pero dada cada una de ellas por un catedrático jubilado emérito de la Escuela de Arquitectura. Léase Juan Navarro Valdevej, léase Antón Capitel, léase Gabriel Ruiz Cabrero, José Ignacio Linaza Soro, Luis Fernández de Galiano, Ignacio Vicens, y me queda uno, me quedan 7. Bueno, los 7, bueno, Carlos Ambricio, claro, que no es de proyectos, pero es de estética y de historia, y fue un catedrático magnífico. Cuando esto de las jubilaciones a los 70 es injusto. Entonces, porque yo creo que ahora en estas edades se está en lo mejor de la vida para poder transmitir conocimientos. Entonces, esas historias. Muy bien. Volviendo a los tiempos de la escuela, o saliendo, mejor dicho, hay un momento, claro, empiezas a colaborar con Julio Galo Lasso, como dices, él muy generosamente comparte contigo los proyectos, y él, claro, igual tenía unas influencias más altianas, o de Europa. Claramente altianas. De hecho, los edificios que hice con Julio Cano, uno lo conoces tú por cercanía, que es el PPO, el llamado PPO de Pamplona. Hay también otra historia simpática, es que un día me llaman de Pamplona para dar una conferencia. Bueno, digo que sí, porque ahora últimamente estoy diciendo que no a todo con la intención de estar un poco más en silencio y más desaparecido, que si no, no está bien que uno sea la salsa de todos los platos, no está bien. Bueno, pues voy a Pamplona y me encuentro con Maite Apezteguía, que tú la conoces también bien, como buenísima arquitecta que es, era la antigua socia de Pachimangado, y me viene encantada a decirme que ha restaurado ella o ha limpiado el edificio que yo había hecho con Julio Cano Lasso del PPO de Pamplona. Entonces, toda la estructura allí es vista, es una estructura de vigas hexagonales, no voy a contar ahora toda la historia de la estructura, y lógicamente toda esa estructura vista pintada en naranja color miño, como si fuera miño, pues mostrando que me la había pintado toda de blanco. Ella encantada, porque dijo, Alberto va a hacer todo blanco, pues pongámoslos. Estaba muy bonita, yo le dije que me parecía perfecto y ya está. Bueno, pues esas tenían un toque altiano, claro. Quizá el menos altiano, y yo quizá es con el que más contento estoy de lo que hice con Julio Cano, fue la Universidad Laboral de Almería. Claro. La Universidad Laboral de Almería recoge, evidentemente, temas andaluces de arquitectura más cercana a la manera de entender la arquitectura allí, y yo creo que fue un edificio que sigue, bueno, iba a decir que sigue pasando el tiempo a favor, sí es verdad, menos la salvajada que han hecho. Puedo decir que es una salvajada porque a veces los clientes hacen salvajadas. Nosotros no solo habíamos hecho toda la impermeabilización muy bien hecha, sino después lo habíamos dado un producto y sobre él encalado, de manera que el edificio, hay unas fotos muy bonitas, aéreas, de manera que se ve todo el edificio blanco, sí. Toda la cubierta blanca. Uno dice, ¿es por estética? Dice, no, no solo por estética, sino evidentemente con el encalado en la superficie blanca final, refleja y para ese clima va perfecto y ahorra muchísima energía. Pues no, ahora lo han dejado con toda la impermeabilización que han vuelto a poner, pasados los 30 años o 40 años, de color, el color del de la propia impermeabilización naranja oscura, muy fea. Pero bueno, la vida. Ahí también tenéis unos lucernarios muy bonitos que también recuerdan quizás a Vidipuri de Alvaralto, ¿no? Sí. Bien. Y luego creo que tienes una casa como del 76, por ahí, después de estas colaboraciones, que recuerda un poquito a Frank Lloyd Wright, ¿puede ser? A ver, yo tendría que decir que sí, pero voy a hacer otra confesión, que no sé si será políticamente muy correcta. Yo en un momento dado intento, en ese momento, antes de Julio Cano,
Lasso, y además, afortunadamente, lo que voy a contar colabora a que yo le pudiera decir que sí a Julio Cano Lasso y trabajar con él. En aquel momento se me produce una gran admiración por un arquitecto padre de una chica muy famosa, que es Ágata Ruiz de la Prada. Juan Manuel Ruiz de la Prada hace en Madrid una serie de edificios que sí tienen algo de... es que llamarle wrightiano más en el estilo que después en el espíritu. Pues esto bandejas. con bandejas horizontales, marcando la horizontalidad, con chapa Pegaso, que se decía, con una grecada y luego tal. Bueno, entonces yo hago una casa con esa forma, no voy a decir, con ese espíritu, con esa forma, y con una chimenea muy bonita y todo, muy bonita, pero quizá más formalista que otra cosa, y era más bebido de Ruiz de la Prada, con el cual quise trabajar. Fui a pedirle trabajo, él me dijo que sí, que perfecto. Estuve trabajando con él una semana, y al cabo de la semana, también yo en eso soy un poco precipitado, le dije, bueno, don Juan Manuel, quiero dejar de trabajar con usted. ¿Cómo? Porque me parece que lo que se hace aquí es excesivamente formalista. Y me marché. Y a la semana es cuando me llama Julio Cano Lasso. O sea, coincide, porque si yo no le hubiera dicho... Claro. Pero con eso quiero hablar de la admiración que yo le tenía en aquel momento a Juan Manuel, al padre de Ágata, y la generosidad de él decirme que sí, y la pedantería mía de decir que no. Bueno, no sé si esas cosas uno no sabe si son políticamente correctas el contarlas, pero contadas están. Muy bien. Antes de seguir con la obra propiamente de arquitecto, sí que quisiéramos ponerte una preguntita. Hola Alberto, me alegro de hablar contigo, aunque sea a través de este canal. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a un alumno que va a empezar arquitectura. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Pues el consejo es, tiene una doble forma de verlo. Uno, que trabaje muchísimo, que debe trabajar muchísimo, hacer la arquitectura desde la razón. Cervantes, en el prólogo del Quijote, que lo hace cuando termina el Quijote, estas dos líneas, estas dos hojas, 2 páginas, solo son 2 páginas, y dice que el Quijote es producto de la razón, de la inteligencia. Pues yo creo que esa razón, un arquitecto debe utilizar la razón como primer instrumento y trabajar muchísimo. La otra manera de leer lo mismo es que va a disfrutar muchísimo. Yo no me canso de repetir siempre, cuando se me hacen preguntas parecidas, que la arquitectura es la labor más hermosa del mundo. Y lo digo convencido porque lo es y porque hace que disfrutemos muchísimo. Decir que estamos poniendo en pie, construyendo sueños, es verdad. O sea, un proyecto siempre es un sueño, y siempre uno debe... El otro día, con mucha generosidad, la revista Arquitectura Viva me dedicaba un número dedicaba a proyectos, y ponía que yo siempre digo que voy a hacer la casa más bonita del mundo. Ahora mismo el proyecto que tengo encima de la mesa, yo creo que va a ser lo más bonito que yo he hecho en mi vida, y estoy convencido, y son sueños que se hacen realidad. Y siguiendo con los consejos, cuando ya el alumno ha terminado la carrera y sabiendo lo complicado que es el día a día laboral hoy, que siempre lo ha sido, pero hoy un poquito más, nuevamente, ¿qué les dirías para animarles un poco o por dónde ir? Yo les animaría diciendo, por una parte, si pueden trabajar con alguien que merezca la pena, claro que van a aprender muchísimo, y hay muchos y muy buenos arquitectos. Haría concursos. Yo he hecho montones de concursos, yo no sé si he llegado a hacer 100, pero cerca de 100 concursos, de los cuales pues hay algunos que he ganado, he tenido la suerte, yo he tenido mucha suerte en los concursos. El último que he ganado es para hacer unas escuelas en Armenia. Un día mi gente del estudio
aprovecho para decir que de los regalos que me ha hecho a mí la vida es que la gente que tengo en el estudio son mejores que yo. Bueno, pues un día ellos que me conocen bien me dicen, Alberto, que hay un concurso en Armenia. Y yo digo, no, ya está bien de concursos, no está bien. Pero uno de ellos, con más perspicacia, me dice, bueno, Armenia es enfrente del monte Ararat donde Noé se atascó con el arca, o sea, donde se quedó anclado Noé con el arca, y dije, entonces sí, entonces, hacer una cosa que tiene esa conexión tan directa con la historia, sí, y lo ganamos. Bueno, pues eso aconsejaría yo, concursos, presentarse a concursos, procurar trabajar con alguien, aconsejaría exactamente el mismo consejo de Alejandro de la Sota, o sea, la docencia. En la docencia uno aprende más que enseña y es muy bueno, si os gusta la arquitectura, dedicarse a la docencia y hacer compatible, no son compatibles, yo diría más que compatibles, complementarias, la docencia y la mejor arquitectura posible, porque hace que se esté no al día, algo más que al día, que se esté con un entendimiento más profundo de la arquitectura. Estoy diciendo que la razón es el principal instrumento. Evidentemente, cuando uno está en la docencia, uno tiene que estar utilizando ese argumento, el de la razón, para los alumnos, transmitirlo. Entonces, eso funciona muy bien. Pero para la docencia, esperar. Aquellos 5 años que me hizo esperar don Alejandro de la Sota vinieron muy bien y siguen siendo aconsejables, ¿no? Qué bien. Y tenemos otra preguntita, ya vamos a ir terminando. Querido Alberto, con frecuencia dices que el buen arquitecto debería dedicarse a 3 cosas y no olvidar ninguna de ellas: el ejercicio profesional, construir, el dar clase, transmitir a los demás lo que sabe, y finalmente el escribir, hacer que eso quede en la memoria y que otros puedan disfrutar de ello. ¿Cuál de esas 3 cosas te hace disfrutar más? Pero sobre todo, ¿cuál de ellas crees que ayuda y hace mayor bien a la sociedad en la que vivimos? Pues yo creo que las 3, ¿eh? O sea, que las 3 son, no diría, son imprescindibles, o no, imprescindibles, entendiendo la vida así, pero que las 3 son complementarias, que se complementan. O sea, no escribirías si no disfrutaras dando clase, y no darías clase disfrutando tanto si no hicieras las obras que de alguna manera están confirmando que lo que estás enseñando es verdad, ¿no? O sea, creo que las 3 condiciones, que están muy bien, me lo ha oído más de una vez Felipe, son complementarias.